Nelson, para aquellos que conozcan lo que la denominada Patagonia, es una topografía que tiende a ser... ¿Me permitís, Rodrigo, un minutito? Porque María Eugenia está teniendo información de último momento. Claro, acaba de aterrizar en Esquel, acaban de llegar los funcionarios que estaban viajando en el avión de presidencia, lo que decíamos recién, y el fiscal, el perito de parte de la familia, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abrujo, y un funcionario, un asesor del Ministerio de Justicia, del ministro Germán Garabano, acaban de aterrizar en la provincia de Chubut, así que entendemos que... Se supone que van a ir en helicóptero, digamos, la manera, si es que lo permite, no sé cómo estará el tiempo allá, pero... Te lo confirmo en un ratito, pero debería ser más rápido. La información que tenemos es que ya están en el lugar y que están trabajando. Desplazando hacia el lugar, ¿no es cierto? Y que la prioridad es que sea lo más rápido posible para empezar a trabajar ya en este lugar, porque como decíamos recién, están esperando que esté presente el perito de parte para poder empezar a trabajar sobre el cuerpo encontrado esta tarde. Que va a ser una tarea compleja retirarlo, ¿eh? Bien, María Eugenia. Te escuchamos, Rodrigo, por favor. Sí, les agrego algo a lo que estaba diciendo recién María Eugenia. Tenemos entendido también que se estaba esperando un equipo de criminalística de la Policía Federal para iniciar los procedimientos en el lugar. Y a propósito de cómo se van a desplazar, recordemos que entre lo que es la localidad de Esquel y el pull-off de Cusamen, que está justo en el cruce hacia el Maitén, la ruta que va al Maitén y la ruta 40, que es la que nos comunica, hay aproximadamente unos 85 kilómetros. Lo ideal sería que lo hagan en helicóptero. Yo no sé si el helicóptero de la prefectura, que estuvo trabajando algunos días por acá, está en el lugar, si no van a depender tan solo de dos aeronaves que hay en la zona. Una es un Bell de gendarmería, que tiene asiento en la ciudad de Trevelín, distante un par de kilómetros al sur de lo que es la ciudad de Esquel, o también pueden llegar a contar todavía con un helicóptero, un UH del ejército, que inclusive generó confusión durante los operativos porque estuvo volando, pero no tenía nada que ver con la operatoria, básicamente porque en esta época del año, Nelson, se hacen muchas prácticas por parte de diferentes equipos, principalmente de rescate de alta montaña del ejército argentino. Así que estimamos que si no está la aeronave de la prefectura que estuvo abocada al operativo, van a tener que depender de una de esas dos aeronaves para poder llegar lo antes posible, porque si no, obviamente hay unos 80 kilómetros de ruta para poder llegar a la ciudad, a la zona del pull-off de Cusamen, Nelson. Rodrigo, contanos un poquito, vos que estuviste en el lugar, como hablábamos con Nelson hace un rato, ¿no? ¿Cómo es esa parte del río? ¿Qué información tenés en cuanto a la profundidad, a los recovecos que pudiera tener, la cantidad de ramas que pudiera haber bajo el agua? Mira, Paula, es un río muy característico de la Patagonia. Uno lo puede encontrar tanto en la ciudad de Esquel como mucho más al norte, lo que es, inclusive hasta Mendoza tiene topografías similares. Hay a la vez de estos ríos, que todo el territorio es muy seco, pero al tener un cauce de agua crece un árbol que se llama sauce. Es un árbol que tiende a ser muy débil de ramas, entonces lo que pasa es que cuando toma una altura determinada, las copas tienden a doblarse, por un lado hacia la costa, por el otro lado hacia el agua, lo que genera que gran parte de esa copa quede sumergida dentro del agua. Por eso los vaqueanos de la zona, la gente de campo, inclusive los pescadores, pues son zonas muy atractivas para la pesca, principalmente con la pesca con mosca, dicen que aquel objeto que se cae al agua no va a recorrer muchos metros o inclusive kilómetros, básicamente porque estas ramas que quedan semisumergidas trabajan de alguna manera como un embudo, como un rastrillo, lo que hace que cualquier objeto que caiga al agua quede atrapado ahí. Lo que sí es verdad que aquel objeto que pueda quedar atrapado y empujado por la corriente, la misma corriente que va variando, no es siempre la misma, varía mucho cuando hay intensidad de lluvias, que tiende a subir o a bajar cuando no las hay, la misma corriente puede generar de que aquel objeto o aquel bulto que haya quedado trabado en algún lugar del río pueda salir nuevamente a flote, recorrer algunos metros, no muchos, y volver a quedar obstaculizado. Es una característica, y ustedes lo pueden ver en las imágenes que hacíamos con el dron semanas atrás. Gran parte de estos árboles tienen sus copas sumergidas adentro del agua, lo que pueden hacer que cualquier objeto quede atrapado o en superficie o inclusive debajo de la misma, porque lo que les marcaba, estas copas por su peso tienden a estar algunos metros inclusive debajo del agua. Después, con respecto a las profundidades del río, las características que tienen los ríos patagónicos es que tienen zonas donde se generan los pozones, principalmente en aquellos lugares que se da un codo, una curva,
básicamente porque la misma agua genera una erosión en el suelo debajo del agua, entonces tiende a generar zonas más profundas, pero en aquellos lugares donde, por ejemplo, se puede hacer un poco más ancho, tiende a tener menos profundidad y generarse las zonas de rápidos o de beriles. Entonces son ríos que cambian topográficamente, tanto por fuera del agua como por dentro del agua, tienden a cambiar muchísimo y más en diferentes etapas del año donde pueden haber más o menos precipitaciones, tanto nieblas, hablamos de nieve, Claro. o inclusive precipitaciones de agua, ¿no? Claro. Lo que se ve en las imágenes que estamos compartiendo, correginos vos, a Rodrigo, es que el cauce del río es muy estrecho, no es un río muy ancho. Digamos, uno no imagina ahí verse expuesto a grandes peligros, porque además como esto de que están las ramas, si te pasa algo te puedes agarrar de alguna rama. ¿Es una impresión equivocada la nuestra esta, Rodrigo? No, Nelson, yo lo que les decía, es un río, los ríos patagónicos tienden a ser muy diferentes en diferentes tramos, por esto que les decía, puede haber más agua, menos agua, pueden haber sectores donde se generen pozones, otros sectores donde prácticamente uno puede en algún sector, no digo cruzarlo completo, pero cruzar con agua a la rodilla o a la cintura, que es lo que tienden a hacer muchos pescadores, buscando aquellos lugares más atractivos. Y con respecto a esto que marcabas de los árboles, yo no sé cuán a favor puede jugar tener vegetación para agarrar si uno se cae, básicamente porque más allá de lo que uno pueda ver a prima fácil visualmente, los ríos patagónicos tienden a engañar porque tienen mucha corriente, Claro. o sea, son ríos que tienen mucha fuerza, el caudal de agua circula realmente muy rápido y lo que decía, varía mucho en su ancho, en su profundidad, inclusive en algunos sectores, por el capricho mismo de la naturaleza, tienden a dividirse. Hay algunos sectores del río Chubut que el cauce, en vez de venir por un solo lugar, tiende a abrirse y generar, por ejemplo, algún que otro islote en el medio del mismo río, Nelson. ¿Ahí qué distancia máxima hay, vos pudiste ver, en toda esa zona en cuestión, digamos, de una orilla a la otra, Rodrigo? Es difícil calcularlo, Nelson, por esto que le marcaba antes, pero me animo a decir que pueden haber entre 25, 20 a 50 metros, pero por eso si uno tal vez se pone en el lugar y depende del sector del río, lo que le marcaba, hay algunos sectores que hasta permiten casi poder cruzarlo caminando. Todo depende del capricho de la naturaleza misma de esto que antes que le marcaba. Hay lugares donde la misma corriente genera que se erosione más el piso, entonces hay sectores con más profundidad que otros, como les marcaba antes. Por lo general las zonas de pozones se dan en los codos o en las curvas de los ríos de este tipo de características. Y Rodrigo, este es un río a esa altura que cambia mucho su caudal, que aumenta o baja mucho, y esta época ya comenzó el deshielo como para que aumente el caudal, si es que sucede. Sí, totalmente, Paula. Por suerte, las últimas semanas de la Patagonia han tenido precipitaciones nivias muy importantes, que vienen realmente muy bien para encarar una temporada de verano a la que le tenemos muchísimo miedo con el tema de los incendios, y tenemos antecedentes muy marcados con lo que fue ese impresionante incendio de Cholila. Sí, es la época que todavía queda muchísima nieve en la montaña, sin ir más lejos. La zona de Bariloche Catedral en la cumbre tiene casi 2 metros de nieve. Toda esa nieve tiende a ir derritiéndose. Hace tan solo 2 días disfrutamos tal vez temperaturas de 26, 27 grados, lo que hace que obviamente ese derretimiento por parte de la nieve sea un poco más rápido, y por estas horas, yo que vengo viajando de la ciudad de Bariloche, hay sectores donde las precipitaciones de agua son realmente muy fuertes. Esto obviamente modifica muchísimo los cauces, no solo del río Chubut, sino también de otros ríos, ¿no? De lo que puedas haber hablado con especialistas, allí conocedores, para ellos es una sorpresa que haya aparecido un cuerpo en el lugar después de haberse rastrillado 3 o 4 veces en los últimos 10, 15, 20 días. Mira, antes de emprender el viaje hablé con una persona de la zona y sí, un vaquiano, una persona que trabaja
en el campo, y él estaba sorprendido, y más allá de algún conocimiento que yo pueda tener, fue el que me remarcó nuevamente esto que les contaba al principio, de que cualquier objeto que caiga al río tiende a quedar trabado. Es realmente muy difícil que recorra muchos kilómetros, pero sí, cuando se modifica el cauce del río por la subida o la bajada, o el mismo capricho de las diferentes corrientes que tiene dentro del río, puede generar de que ese objeto, ese bulto, salga nuevamente a superficie y tal vez quede trabado en otro lado. Habría que hilar muy fino, Nelson, como para ver si esto realmente sorprende o no sorprende, si los rastrillajes se hicieron como se tenían que hacer o no. La verdad que se abre un abanico de muchas hipótesis con respecto a esto. Obviamente todavía en potencial no hay ningún tipo de confirmación de que este sea el cuerpo de Santiago Maldonado. Lo único que tenemos confirmado es que hubo un cuerpo y que vestía ropas negras, que lo encontró buzos tácticos de la Prefectura Naval, aparentemente según la marcación por parte de un CAN, de una división de canes que estaba trabajando en la zona, a propósito de un rastrillaje pedido por el nuevo juez de la causa. Me parece que las próximas horas van a ser muy importantes. Tenemos alguna información también de la llegada, como marcaban bien ustedes, diferentes ministros, la espera de un equipo de criminalística de la Policía Federal. Obviamente estas horas van a estar realmente muy movidas. Quiero destacar algo que empezó a circular también en los medios. Hay una persona desaparecida, pero en la zona de Rawson, sobre el río Chubut, y sé que en algunos casos estaba generando alguna confusión. Sí, eso ya hablamos de esto. Viene bien que además vos lo confirmes. Estuvimos haciendo algún diálogo con algunos colegas de allí, y efectivamente nos confirmaron que se trata de otra persona. Sí, pero lo que hay que destacar acá, Nelson, primero que la distancia. Hay realmente muchísima distancia entre la zona del pull-off de Cusamen y el otro lugar. Y después lo otro a destacar es que es un río, y esto tiene que quedar muy, muy claro, es un río que corre de norte a sur. O sea, es totalmente imposible que un cuerpo caído hacia el sur pueda subir contracorriente, ¿no? Claro. Rodrigo.